Muy buenas noches tengan todos ustedes, hermanos en Cristo Jesús, oyentes en esta página de Facebook, Ministerio Cristo Viene Ya. Yo soy el pastor Alberto Colín para servirles y también les recuerdo que compartan mi canal de YouTube con el mismo nombre de mi página de Facebook que le acabo de mencionar. Hoy estamos a 17 de noviembre de este 2023. Hermanos, hoy para mí fue un día más de bendición porque salí a predicar la palabra de Dios. Hermanos, donde estuve predicando el Evangelio, ahí el Señor se trajo una alma, óigalo bien hermanos, una alma que empezó a derramar sus lágrimas, que empezó a Dios tocarlo en su corazón. Y por ello, hermano, yo le invito a que usted sea impulsado a poder predicar la palabra. En estos tiempos de apostasía, en estos tiempos finales, donde estamos viviendo la semana 70 de Daniel, óigalo bien, la Iglesia de Cristo tiene la falsa idea, óigalo bien lo que le voy a decir, hermano, porque por eso hay que escudriñar la palabra muy bien, y le doy gracias a Dios, le doy muchas gracias a Dios, porque yo tenía muchas dudas desde adolescente, cuando estaba en el instituto, y yo tenía dudas en cuanto al arrebatamiento de la iglesia, y se nos enseñaba que primero iba a ser el arrebatamiento y luego iban a comenzar los 7 años de tribulación donde iba a aparecer al anticristo. Hermanos, eso es falso de toda falsedad. La Biblia eso no lo enseña. Escudriñemos bien la palabra de Dios. Estamos viviendo, hermanos, la última generación que está en Mateo 24. Estamos viviendo el Apocalipsis, la semana 70 de Daniel. Y hermanos, no se crea esa gran mentira que por muchos años le han infundado a le han metido a la iglesia, de que viene el arrebatamiento y luego viene los 7 años de tribulación donde aparecerá el anticristo. No, hermanos, no. Ya estamos viviendo en la semana 70 de Daniel y la iglesia ya está viviendo la tribulación y después vendrá la gran tribulación. Pero en esta tribulación que nos menciona Apocalipsis es donde la iglesia va a conocer a ese inicuo, va a conocer quién es el que se va a levantar. Y acuérdese, se tiene que cumplir lo de Apocalipsis capítulo 13, que hacía que pequeños y grandes se pusiesen en la mano derecha o en la frente. Hermanos, tiempos apocalípticos, tiempos finales. El Señor está por venir. El Señor está por venir porque ya se va a cumplir la generación. Sí, hermanos, el 14 de mayo de 1948 hasta hoy en la actualidad, en el año 2023, han pasado 75 años. ¿Por qué le doy esa fecha? Porque es la fecha donde empieza la generación que habla Mateo 24, donde se fundó la nación de Israel. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama, lo dice ahí, de la higuera, Mateo capítulo número 24, versículo número 32, de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y luego dice el versículo 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 14 de mayo de 1948. Hasta hoy en la actualidad le vuelvo a repetir y recalcar.
Han pasado 75 años. Una generación en la Biblia es de 70 a 80 años. Y si la palabra dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, entonces eso es clave señal, eso es luz verde de que Cristo ya tiene que venir y ya viene por su iglesia. Hermanos, vienen acontecimientos muy fuertes a la tierra, no solamente para la nación de México, sino para las naciones aquí en Latinoamérica, allá en Europa, allá en el Asia, allá en el África. Hermanos, volvemos en el 2024, volvemos a un total encierro por estos virus que nos vuelven a encerrar, hermanos. Entonces, no espere usted lo que le acabo de decir. Esa es una falsa enseñanza que nos cimentaron desde hace mucho tiempo. No, hermanos, ya este inicuo se va a aparecer. Ahí estaba yo oyendo uno de los videos de mi hermano Diony de la Rosa, un profeta de Dios, donde le dijo, si no mal recuerdo fue él, pero lo estaba yo escuchando, hermanos, donde Dios le reveló que este inicuo se va a levantar en el 2024. Óigalo bien, hermanos, y vamos a ver la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. El que lee entienda, bendito sea su nombre para siempre. Entonces el pueblo de Dios está durmiendo, la iglesia de Cristo está por los suelos, la iglesia está derrotada, hermanos, porque no quiere levantarse espiritualmente, no quiere poder salir a predicar la palabra, porque, hermanos, he estado escuchando que hay pastores, hay evangelistas, hay profetas que solamente se la pasan predicándole a la gente que van a venir finanzas, que hoy Dios te abre un negocio, que Dios te va a devolver esto. Hermanos, yo viví en ese ambiente y yo no estoy diciendo que Dios no te prospera, yo no estoy diciendo que yo no crea en la prosperidad. Sí, hermanos, pero en la prosperidad de la Biblia, cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, cuando tú das, Dios ahí te bendice, pero la prosperidad conforme a la Biblia y no como te la están enseñando, hermanos, como te la enseña el hombre. Es ahí donde el hombre quiere estar más cerca de ese tipo de predicaciones y hacer caso omiso de la palabra de Dios. Hermanos, el anticristo, le vuelvo a repetir, si no mal recuerdo, mi hermano Diony de la Rosa dijo que en el 2024 se va a levantar este inicuo, hermanos, se va a levantar, y óigalo bien, la iglesia va a estar aquí presente. Estamos viviendo el apocalipsis, estamos viviendo la iglesia. Óigalo bien, hermanos, la iglesia va a presenciar las 7 trompetas del Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque dice Primera a los Corintios capítulo 15, Primera a los Corintios capítulo 15, en el versículo número 51, se lo voy a leer, hermanos. Apocalipsis capítulo 15, Primera a los Corintios capítulo 15 versículo 51. Mire, dice el Señor: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, hermanos. Ahora vámonos a Apocalipsis, ahora vámonos al libro de Apocalipsis. Bendito sea el nombre poderoso de mi amado Señor, bendito sea su nombre para siempre. Ahí en Apocalipsis capítulo 8, bendito sea el nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 11, donde está el versículo número 35, tiene como subtítulo la 7ª trompeta. Entonces, para que sea la final trompeta, es que Cristo
primero tenemos que pasar el apocalipsis de las trompetas y después vendrá la final trompeta, hermanos. Lea la Biblia, hermanos, lea la Biblia. El Espíritu Santo lo ha revelado a sus siervos los profetas. Que pidan sabiduría, que pidan discernimiento, que escudriñen la palabra para que podamos entender, hermanos, que ya estamos viviendo en la semana 70 de Daniel, estamos viviendo el Apocalipsis, hermanos, ya Cristo viene, 75 años, estamos hasta hoy en el 2023 y solamente falta 5 años y el Señor dijo, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Mi Señor tendrá que venir antes de que pase esta generación. Bendito su nombre para siempre. Pero ¿sabes por qué no quieren entender, hermanos que escuchan esta transmisión, que van a escuchar esta transmisión? ¿Sabes por qué cierran sus ojos? Porque no se ponen a escudriñar la Biblia, porque solamente se están conformando con escuchar profecías. Óigalo bien, te lo voy a decir, hermano, te lo voy a decir, porque hoy se está predicando que va a haber que va a haber finanzas, que va a haber riquezas, que va a haber edificios, que va a haber trailers. No, hermanos, no es así el evangelio. Dios habla en su palabra de la prosperidad, pero de la prosperidad para aquel que diezma, prosperidad para aquel que ofrenda, para aquel que le da a Dios lo suyo. Sí hay prosperidad, pero no como te la enseña el hombre. Hermanos, tiempos difíciles, tiempos finales, no es tiempo de estar entreteniendo al pueblo de Dios con cosas vagas, no es tiempo de estar entreteniendo al pueblo de Dios con mentiras. Hay que hablarles del pecado, hay que decirles que están sucios, hay que decirles que si no se arrepienten se van para el infierno, hay que decirles que si no se arrepienten se van a quedar se van a quedar con el anticristo. Eso hay que predicarles del pecado, hermanos, hay que predicarles de la miseria que vive el pueblo de Dios. Pero hermanos, si se hablara así, como le estoy diciendo, predicando del pecado, descubriendo los pecados del pueblo cristiano, ¿cuántos estarían en la página? Casi nadie, hermanos, porque todos buscan que les den ilusiones, todos buscan que les den emociones. Y no es así, hermanos, no es así. Estamos viviendo tiempos finales. 75 años desde que se fundó la nación de Israel hasta hoy en la actualidad son 75 años. Y en 5 años, 23, 24, 25, 26, 27, 28. En el 2028 de mayo se van a cumplir la generación. Y dice ahí en Mateo 24, donde dice, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Mi Señor ya tiene que haber venido, hermanos, para que se cumpla su palabra. Bendito su nombre. ¿Y tú qué estás haciendo, hermano? ¿Sigues escuchando profecías? ¿Estás entretenido en escuchar profecías que no te dan fruto, que eso no te impulsan a predicar la palabra, que no te impulsan a leer la palabra, a meterte a orar? Entonces estás vagando en el evangelio, y el Señor así lo ha dicho clarito, como se lo dijo a mi hermano Wilmer Liendo, profeta de Dios de Estados Unidos. Solamente el 1% del pueblo de Dios será arrebatado, el 99% se queda y se pierde. Hermano, alistémonos porque Cristo viene otra vez. Es tiempo de alistarnos, es tiempo de ponernos en la brecha y levantar la cabeza y erguíos, porque nuestra redención se acerca, hermanos. Estás en pecado, arrepiéntete. Vives en la fornicación, arrepiéntete. Vives en el adulterio, arrepiéntete. Si no te vas para el infierno, con toda y alma y cuerpo, hermano. Así se debe de predicar. Pero ¿sabe por qué no le gusta eso al pueblo de Dios? El pueblo de Dios quiere ver ilusiones. Allí en el Facebook hay un pastor que se llama Carlos, no recuerdo el otro nombre, pero siempre les
está diciendo, siempre les está hablando, hoy ha llegado tu día, hoy ha llegado tu hora. Dice el Señor que lo que perdiste lo vas a recibir, recíbelo, dile recíbelo. Han llegado a trailers, han llegado automóviles, han llegado riquezas, y les trata de predicar, y el pueblo de Dios embobado con tantas boberías, hermanos, con tantas payasadas. Óigalo bien, quieres que Dios te prospere y que te vaya bien, y quieres que Dios te bendiga, dale a Dios tu diezmo, dale a Dios tu ofrenda, dale a Dios lo que le pertenece, y verás que Dios te va a bendecir, hermano. Y vas a ver que, hermanos, aunque Malaquías 3:10 era para la ley, si te das cuenta, Dios te bendice. Pero óigalo bien, aquel que no diezma es un ladrón miserable delante de Dios. Sí, hermano, se lo digo así, aunque no te guste, es un ladrón miserable, por diosero, aquel que no diezma, porque a pesar de que Malaquías 3, creo que es 3:10, que dice, me habéis robado, es para la ley, hermanos, se aplica hoy en la actualidad. El que no diezma le roba a Dios, porque Dios dice que el pecado de omisión, la omisión es el pecado que existe por la omisión. Hermanos, prepárate. Estamos viviendo la semana 70 de Daniel. Ya vamos a entrar a la gran tribulación. No te puedo decir cuánto tiempo falta para la gran tribulación, pero hermano, ahorita estamos viviendo la tribulación del Apocalipsis, la semana 70 de Daniel, y te lo puedo decir, como lo dijo el profeta Diony de la Rosa, si no mal recuerdo, que en el 2024 se va a levantar ese inicuo, y la iglesia lo va a conocer, y la iglesia va a ver todas las cosas que va a hacer este malvado. Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Prepárate, porque si no te quedas con el anticristo y te pierdes con él por la eternidad. Así quieres estar, entonces sigue buscando las páginas donde te hablen de riquezas, donde te hablen de trailers, de edificios, donde te entretengan. Sigue así, hermanos, pero el que quiera estar en la página aquí se va a aprender, escudriña la palabra. ¿Cuántas veces has escuchado a los profetas? Óigalo bien, hermanos, se lo voy a decir. Usted no se deje apantallar por alguno que se diga profeta de Dios, porque usted no sabe si lo es o no lo es. Número 2, aunque sea profeta de Dios, usted no se deje apantallar por eso, hermano, porque le voy a decir, aunque sea profeta de Dios, hermano, aunque sea un profeta de Dios, no quiere decir que sea un siervo fiel. No, hermanos. Por eso en mi página de Facebook, en mi página de YouTube que se llama Ministerio Cristo Viene Ya, hermanos, no a cualquier profeta de Dios los subo. Así sean profetas de Dios, así Dios los use en profecía, así Dios los use en don de ciencia, así Dios lo use en sanidades y milagros. No los subo a mi página, hermano, porque yo no los quiero en mi página. ¿Sabe por qué? Porque son unos mentirosos, porque no solamente hablan en nombre de Dios, sino que a veces abusan de su ministerio y utilizan la lengua para el chisme, utilizan la lengua para mentir, para difamar, hermano. Aunque sean profetas de Dios, yo no los subo. No me interesa si son profetas de Dios. A mi página yo subo profetas de Dios que el Espíritu Santo me hace sentir, hermano, que están diciendo la verdad, y aún así debo de tener cuidado. No quiere decir que estoy manejando, que yo estoy diciendo, este sí es profeta de Dios. El Espíritu Santo me hace sentir, hermano. Yo no conozco la vida de ese profeta de Dios, pero el Espíritu Santo, lo que me haga sentir, yo subo a mi página de Facebook y de YouTube a profetas de Dios, y esos, hermanos, Dios los honra. Así es que no porque sea profeta de Dios
quiere decir que usted se va a dejar apantallar. No, hermanos, gracias a Dios, en mi vida ministerial, Dios me apartó a un profeta de Dios de mi lado, y gracias a Dios, ¿por qué? Porque no me servía, hermano. Era profeta de Dios, claro que sí, le hablaba por profecía, sí, está bien, pero a mí no me edificaba. ¿Sabe por qué? Porque luego decía unas cosas en la carne, y la lengua, hermano, la tiene larguísima. Óigalo bien, le estoy hablando de profetas de Dios que Dios les habla, pero no los meto a mi página, y no me interesa tenerlos en mi página. Yo, hermano, los hago a un lado. Así Dios les hable, pues qué bueno, pero allá que digan sus cosas, hermano, porque aparte de que hablan en nombre de Dios, se dicen unas cosas que a veces no se cumplen y hablan en la carne. Óigalo bien, hablan en la carne. Entonces, ¿de qué te jactas, hermano? ¿De qué te jactas que escuchaste una profecía, que escuchaste una profecía? ¿De qué te jactas? ¿De qué te jactas? Si eso no da fruto a tu vida espiritual. Hermanos, ¿cuántos del pueblo de Dios están en su pecado? Nosotros, yo me incluyo, debemos de estar todos los días de nuestra vida al tanto con Dios en qué le hemos fallado. Porque nadie es impecable, nadie es infalible, nadie es intocable. Todos somos seres humanos, y así te la pases orando 20 horas al día, así leas la Biblia, te la sepas de memoria, no eres la excepción. Todos estamos en la misma tablita. Tenemos que ver nuestros errores, en qué le hemos fallado. Y mira cómo dice Apocalipsis, porque hermanos, nadie se puede justificar y nadie puede decir, es que a mí nadie me puede señalar porque yo soy perfecto. Mentira del diablo. Mira cómo dice primera epístola del apóstol Juan, en su capítulo número 1, primera de Juan, capítulo 1, y mira cómo dice la palabra en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Le está hablando a su pueblo, no le está hablando al mundo, le está hablando a su pueblo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿de qué te jactas de estar escuchando profecías? ¿De qué te sirve que estés ahí metido escuchando una profecía, otra profecía, otro mensaje? Hermano, si las de Dios, las que son de Dios, no te pueden dar fruto. Mire qué maravilloso, yo no tengo de qué vanagloriarme, yo no tengo de qué ensalzarme, yo no tengo, hermano, de qué, pero le voy a decir una cosa, ¿sabe qué? Yo le dije que estoy leyendo la Biblia de principio a fin, y ahorita voy en el Evangelio de Lucas, hermano. Lea la Biblia, escudriñala, hermano, escudriña la palabra y pídele al Espíritu Santo la dirección, y verás que estamos viviendo en el Apocalipsis de la Biblia. Ese inicuo que va a gobernar al mundo se va a levantar, como dijo el profeta Diony de la Rosa, como Dios se lo reveló en el 2024. Si no mal recuerdo fue él, no recuerdo si él o el profeta Carlos Morán, creo que fue Diony de la Rosa. Entonces, hermanos, ya el Señor ya viene. ¿O esperas quedarte? ¿O esperas vivir en tu pecadote? ¿O esperas vivir en tu frialdad, en tu tibieza? Y cuando estés ante el Señor en el juicio final, ahí ni la misericordia ni nada te va a poder salvar. Cristo viene otra vez. Hermano, salga a predicar. Viernes, ahorita ya es pasadas de las 2, no, todavía es viernes, perdón. Hoy, hermano, salí a predicar.
Y Dios, gracias a Dios, la gloria es para Dios, porque el Espíritu Santo es el que abre los ojos a los ciegos espirituales. Él es el que abre los oídos sordos espirituales. Él es el que suelta la lengua muda de los espirituales para que alaben a Dios. Hoy, hermano, una alma que derramó sus lágrimas para Cristo. Eso lo hace Él y la gloria es para Él. Yo no tengo de qué vanagloriarme. Dale la gloria a Dios. Hermano, acuérdate, México será sacudido pronto y viene más fuerte como Dios se lo reveló a sus profetas. Que Dios te bendiga.